Ok, pues bienvenidos, bienvenidas nuevamente y damos inicio. Adelante, Marisa, Vanessa. Pues buenas noches, nos da mucho gusto estar aquí en nuestro último live antes de nuestro inicio de la cuarta generación y pues también con ganas de que sepan más de qué se trata esto, de que se animen y de que veamos cómo la fenomenología desde nuestro punto de vista es una de las maneras de estar en el mundo que es ampliamente necesitada en los contextos y en las realidades en que vivimos. Es la primera vez que estamos en un formato juntas, entonces quizás nos vean un poco extrañadas, pero esperamos poder compaginarnos muy bien, ¿ok? Bueno, pensando un poco en cuáles son las preguntas que podrían tener los alumnos al iniciar un primer semestre, porque la fenomenología se ve en el primer semestre. Y bueno, se ve en el primer semestre, pero es nuestra base y es nuestro método de intervención de la terapia humanista y de la existencial. Y, bueno, la terapia humanista está sostenida por la fenomenología y el existencialismo. Entonces, es nuestro pilar, es nuestra manera de ver el mundo y no vamos a decir que es la verdad, sino que es la manera que hemos elegido de ver el mundo. Entonces, cuando platicábamos, Vanessa y yo, de cómo charlar acerca de fenomenología, como pensábamos en qué preguntas podríamos contestar a la gente a los alumnos o a las personas que estuvieran interesados en ello. Entonces, nuestra gran pregunta es si yo le podría preguntar a Vanessa, Vanessa, para ti, ¿por qué es importante hablar de fenomenología el día de hoy? Ok, gracias Marisa. Como les comentaba Marisa, o lo pensamos la plática sobre fenomenología como la base, ¿no? Porque cuando iniciamos con la formación tenemos una base existencial fenomenológica, ¿no? Y entonces la fenomenología se convierte como en nuestra gran herramienta de base para poder comprender o acercarnos a la comprensión de la experiencia del otro y a través de eso, pues poner los cimientos de cómo vamos a trabajar en la terapia. Y pensábamos también que, además de que es algo con lo que trabajamos en terapia, también es una forma de estar en el mundo, es una manera de ver y aproximarnos a la realidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de la fenomenología o cómo lo podríamos definir así, quizá acotadamente, ¿no? Que estamos o nos interesa la experiencia del otro. Esa es la idea de la fenomenología, ¿no? Más allá de lo que podamos saber sobre el otro, lo que podamos intuir sobre el otro, lo que podamos definir del otro, ¿no? La fenomenología nos va a ayudar más a acercarnos a la experiencia, tanto nuestra como la experiencia que está teniendo la otra persona, ¿no? Ya sea nuestros consultantes o como les decíamos hace un momentito, si lo ponemos como un método y una cosmovisión de vida, acercarnos a la experiencia de todo aquel que tengamos a nuestro alrededor. Algo muy importante es que la fenomenología es una propuesta contracultural, porque viene a retar, viene a cuestionar, viene a ampliar la mirada sobre lo que mucho tiempo se consideró la manera de ver al ser humano, que era el método racional científico, que hablaba de una verdad, una realidad, una teoría que explica una causa y un efecto, y una posición mucho más jerárquica y mucho más de ser yo el que sabe, ser yo el que tengo el control, y los otros no. Por eso consideramos que la formación que damos en Casa Gestal es tan pertinente para la época que vivimos, porque nos permite entender mucho más la perspectiva del otro, desde su diferencia, ¿no? Desde su vivencia, desde su marco, desde su contexto. Y exactamente lo vamos a ir hablando conforme avancemos en nuestras preguntas. Es muy retador estar en el mundo de manera fenomenológica, porque nos gana la postura científica, la racional, en donde nos explicamos las cosas, y esta postura siempre nos va a dar mucha seguridad,
porque aparentemente podemos lograr tener una verdad y una realidad casi inmutable, ¿no? Y por eso ha funcionado tanto y tan bien y sigue funcionando. La cuestión no es quitarlo, sino ampliar la mirada a una visión fenomenológica que nos va a permitir tener encuentros mucho más profundos y mucho más interesados hacia el otro. Esto es lo que nos interesa mucho y por eso trajimos este tema el día de hoy, porque es una manera, sí, por supuesto, de dar terapia y sí, por supuesto, de estar en el mundo. Y creo que eso cambiaría dramáticamente nuestra relación con el otro, ¿no? Sí, y ahorita que decías tú, Marisa, pensaba en lo importante que también es que quede o aclarar, ¿no? Que no es que estemos diciendo, oh, el método racional positivista, hay que eliminarlo, no está, no. O sea, es solo más bien que cuando estamos hablando de personas, de sujetos, de otros seres humanos, el método racional positivista puede quedarse corto, se queda corto. De ahí que la fenomenología sea, digamos, la ampliación de este método justo para ir hacia la otra persona, más que dar explicaciones sobre su experiencia, comprender o aprender a tratar o hacer este intento por comprender al otro, ¿no? Sin quitar, ¿no? Que el método racional positivista pues nos ha dado muchísimas cosas y de ahí que también sea como el pilar y que cueste mucho trabajo pensar desde otros lugares y desde distintas formas, porque en la causa-efecto, la explicación siempre nos ha dado esta, como decía Marisa, como esta certeza, seguridades, poder, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de otro ser humano, nos podemos quedar cortos si nos quedamos allí. Y podemos ejercer una terapia o en consulta algo mucho más violento si nos quedamos allí, ¿no? Porque entonces nos convertimos en esta parte más sabionda, teórica, de gurús, de expertos, ¿no? Y para los que no están familiarizados con el término fenomenología, pues tiene que ver con lo que se nos aparece, con el fenómeno, lo que se nos presenta en ese momento, ¿no? Y que implica un gran trabajo de descripción, no de interpretación, tal cual como conocemos de interpretación, que es poner nuestra manera de ver el mundo por sobre la manera de ver el mundo del otro. Porque claro que siempre estamos interpretando, no podemos dejar de interpretar, ¿no? Pero me parece importante para los que no estén tan familiarizados con la palabra fenomenología, entender que es estar con el otro como se nos aparece en su experiencia inmediata, en su experiencia sentida, que también que es muy distinto a la propuesta racional positivista, donde la intuición, lo sentido, lo que se está viviendo en el aquí y el ahora, no tenía tanta cabida. Y en esta tiene toda la cabida, porque confiamos en la intuición como guía de nuestra experiencia. Entonces, al plantearnos esta primera pregunta, esto es lo que nos respondimos. Y quizás sería interesante ver si hasta el momento hay alguna pregunta acerca de nuestra primera pregunta. Si no, seguimos. ¿No hay, Julio? No. No creo que no. Ok. La segunda pregunta que planteamos, que podría ser clarificadora para la gente que quiere entender más, ¿por qué podría ayudarnos la fenomenología a tener conversaciones profundas y por qué es esencial en este momento de nuestra formación y del mundo? Es ¿por qué es esencial la fenomenología en la propuesta humanista? ¿No? ¿Qué es lo que nos aporta? No sé si quieres empezar. Que es un poco lo que decíamos hace rato, ¿no? Si nosotros en la propuesta humanista lo que nos interesa es el sujeto y lo que nos interesa es la experiencia de esta persona que está frente a nosotros y que va a emerger de una manera espontánea, entonces la fenomenología es lo que decíamos como el pilar o lo fundamental para entender que el otro va a tener una experiencia única, irrepetible, que es subjetiva, que es parte de su realidad, de sus conceptos,
de sus vivencias, de sus valores, ¿no? Que el que se nos presenta es un ser humano único e irrepetible y que, perdón, que desde ahí nosotros tenemos, si nos planteamos en la actitud fenomenológica, todo el interés y toda la gana de intentar comprender a este ser humano que se nos está presentando frente a nosotros. Esto lo estamos hablando, acuérdense, sí, en un espacio terapéutico, pero también imagínense lo que sería, ¿no? Si esto lo llevamos a nuestras relaciones cotidianas, que eso también es bien importante, si lo planteamos como una forma de vivir, una forma de estar en el mundo, entonces también vamos a poder tener este tipo de acercamiento con nuestros papás, nuestros hijos, nuestros abuelos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, con todas las relaciones que ustedes se podrían ahorita, ¿no? Como plantear. Imagínense qué sería, cómo verían a la otra persona si se acercaran desde este lugar en que es única, es irrepetible y que queremos y tenemos la curiosidad de acercarnos a cómo vive el mundo, cómo está experimentando eso que esa persona llama mundo y sus significados, claro. Y esto nos puede ligar como a la siguiente pregunta que teníamos de ¿por qué la propuesta fenomenológica resulta amenazante? Algo que nos ha pasado mucho a Vanessa y a mí en nuestro espacio de docencia dentro de Casa Gestal y en nuestras docencias fuera de Casa Gestal, es que la fenomenología se puede vivir atemorizante o amenazante, porque justamente si estamos ante un individuo único, con una perspectiva particular, con un contexto distinto al nuestro, no vamos a poder tener certeza sobre él, ¿no? Y esto nos invita a entrar a un lugar de incertidumbre, de misterio, porque el otro siempre nos interpela como un misterio. Y por eso a veces tenemos la necesidad de encasillarlo en nuestros marcos conocidos, como para poder controlar más y asegurarnos más ante el misterio de la existencia del otro. La existencia del otro es un misterio y nos ha dado tanto miedo que hemos encontrado muchísimas maneras para que esto no suceda. Porque si yo permito al otro ser un misterio en su experiencia y irlo develando conforme nuestro diálogo, me va a modificar y me va a quitar la certidumbre y las creencias que he tenido durante mucho tiempo. Y esto da mucho miedo, nos da mucho miedo ponernos en ese lugar. Sí, porque es muy cuestionador, ¿no? Que es lo que decía Marisa hace rato sobre la parte contracultural. O sea, cuando algo está muy arraigado, como el método racional científico, cuando llega algo que cuestiona, pues es como, oye, saca, ¿no? Y muchas de las amenazas que puede tener la fenomenología es justamente, ¿no? El cuestionarnos y el sacarnos de nuestros marcos de referencia para poder comprender los marcos de referencia de la otra persona, ¿no? Y sobre todo esta parte que a mí me parece fundamental es que entender o comprender o intentar comprender que la realidad es parcial, que nuestras verdades son eso, verdades parciales de nuestra existencia. Y entonces, híjole, eso es bien complicado porque entonces ya no nada más, no abanderamos una verdad, no somos dueños de una verdad y no queremos ir a conquistar al otro con esa verdad, ¿no? Entonces, ponernos en esta actitud fenomenológica es como 3 pasos para atrás, en donde no abanderas ninguna verdad, estás, como decía Marisa, frente a otro que se devela y entonces no puedes, bueno, sí podrías, pero la idea es no deberíamos encasillar al otro en lo que nosotros consideramos como verdad, ¿no? Y eso es súper amenazante. Entonces, nuestros alumnos y alumnas siempre encuentran un primer momento como de resistencia, ¿no? Y como de sentir que si se les quita lo conocido, se quedan tambaleantes, porque es mucho más sencillo poder decir, no sé, si alguien llega y nos cuenta una experiencia que que desafía nuestras creencias personales, ¿no? Si alguien a mí me dice algo que inmediatamente va contra mi marco de referencia,
yo lo primero que voy a tratar de hacer, nuestra experiencia, nuestra actitud natural, que ahorita vamos a hablar de nuestra actitud natural, es, yo tengo ya un sistema de significados y de las cosas que yo creo que están bien. Si no soy fenomenológica, voy a tratar de imponerle al otro lo que yo creo que es mejor. Entonces, si alguien me dice, voy a poner un ejemplo no muy controversial, si alguien me dice, a mí no me gusta comer mariscos cuando estoy en la playa, y mi sistema de creencias me lleva a pensar que todo el mundo tendría que querer comer mariscos cuando está en la playa, no me voy a interesar en comprender la experiencia de por qué a él no le gusta y entender más este punto de vista que él tiene y poder, después de tratar de hacerlo, entender que hay gente que a él, a ella, no le gusta y que esa es una perspectiva respetable, dignificante y valiosa. Puse este ejemplo muy ligero porque no me gustaría meternos en temas que pueden ser más controversiales si tenemos tan poquito tiempo. Pero esto es lo que pasa, ¿no? Y que aquí podríamos entrar a qué sucede cuando miramos al otro y al mundo desde esta perspectiva fenomenológica. Y lo que sucede es que tenemos que hacer un esfuerzo por dejar nuestra actitud natural. ¿Qué es nuestra actitud natural? ¿Cómo lo explicarías, Marisa? Es como esta actitud que todos tenemos, ¿no? Como decía Marisa, tenemos un bagaje, tenemos un marco de referencia, nosotros tenemos nuestras propias ideas, nuestros propios valores con los que hemos crecido, ¿no? Y entonces nuestra actitud natural es esta tendencia a darle un cierre a la experiencia. Fácilmente lo podría decir como el juicio, ¿no? Entonces, no, cuando el ejemplo que decía Marisa de los mariscos, si yo estoy fuera o lejos de la fenomenología, cuando alguien se siente y me dice, no, ¿sabes? Yo no pido mariscos cuando estoy en la playa, mi actitud natural puede decir, ay, no sé, ignorante. Y ahí viene el juicio de, no estoy haciendo un esfuerzo por comprender por qué para él no es importante comer mariscos cuando está en la playa, y no viene esta actitud de interés y de curiosidad, y entonces lo que hago es cerrar mi actitud natural con un juicio de decir, no, es un ignorante, no sabe de lo que habla, uy, se pierde de muchas cosas, y entonces alejo al otro, y me alejo yo también, ¿no? O sea, nos alejamos. Así pondría yo como la actitud natural. Lo opuesto de la actitud natural sería la actitud fenomenológica, que sería este esfuerzo, porque como bien decía Marisa, inicialmente, híjole, sí cuesta ponerte en este lugar, el que les decía de 2 pasitos para atrás, y no abandero ninguna verdad de lo que se supone que debe comer una persona cuando va a la playa. Entonces, cuando estoy en la actitud natural, estoy a lo contrario. No, perdón, cuando estoy en la actitud fenomenológica, lo que estoy evitando es la actitud natural del juicio. Y lo que estoy buscando es acercarme a la experiencia, intentar comprender. Entonces, además de la invitación a la actitud fenomenológica, la fenomenología nos invita a una lentitud, a una pausa, a una atención, y estamos muy poco acostumbrados a detenernos y a mirar desde otro lugar y a poder plantearnos preguntas distintas para comprender al otro. Por eso es tan retadora la actitud fenomenológica, porque nos invita a pensar de manera que no nos han enseñado a pensar. Y muchas veces cuando tenemos alumnos y también consultantes, le platicaba yo a Vanessa antes de entrar, que tengo un paciente que lleva poquitas sesiones y me decía, es que no puedo estar en lugares con nadie, soy un aislado social, porque todo el mundo está tratando de defender su verdad. Y entonces me siento siempre fuera de lugar porque a mí no me interesa defender ninguna verdad, sino me interesa comprender mucho más, pero eso me hace que sea un aislado porque todo el mundo toma bandos. Claro, esta actitud nos puede dejar muy solos porque el rush del mundo, como que la inercia del mundo va hacia otro lugar. Y algo que a mí me hizo mucho sentido en una plática que estuvimos con Ernesto Spinelli, que es un psicoterapeuta existencial, fenomenólogo al 100, decía que lo peor que le podía pasar
alguien le preguntó, ¿qué es lo peor que te ha pasado con un paciente? Todos nos esperábamos una respuesta de un episodio psicótico con, ¿no? Así, pastillas, muy terrible. Ya estábamos todos con el morbo de, ¿qué nos va a decir? Y nos dice, lo peor que me pasa con un paciente es creer que ya sé cosas sobre él. Claro, todos nos quedamos como, ¿cómo? Porque decía, en el momento que yo sé, que yo creo que sé, te doy por hecho y dejo de explorar y dejo de estar curioso y te convierto en un objeto. Entonces decía, a mí esto de pensar que yo conozco al otro es lo peor que me puede pasar en la relación. A mí me dejó muy impactada porque nunca me lo había planteado así, pero creo que es así. Cuando creemos cosas del otro y pensamos que ya sabemos del otro, ya lo damos por hecho. Entonces, la fenomenología es una invitación a no dar por hecho, ¿no? Y me parece maravilloso y complejo. Sí, y retomando un poco la pregunta que hacíamos de qué pasa cuando miramos al otro desde esta perspectiva fenomenológica, a mí me parece muy importante la palabra dignificar, ¿no? O sea, me parece que cuando nosotros estamos en esta postura fenomenológica, curiosa, no asumiendo ni dando por hecho al otro, lo que hacemos es dignificarlo. O sea, este intento de comprensión, porque además es un humilde intento de comprensión, ¿no? Nunca vamos a comprender el mundo absoluto del otro, jamás. Es un intento de, entonces, con esta humildad, con este cuidado, con esta curiosidad, lo dignificamos, porque entonces el otro va a poder ser más quien es, o quien esté siendo en ese momento, sintiéndose menos juzgado, sintiéndose con más apertura de nuestro lado, y entonces pudiendo abrirse, pudiendo explorar cada vez más profundo, pudiendo cada vez más encontrarse también a él mismo, ¿no? Entonces, sí me parece que dignificar y darle al otro la posibilidad de elegir quién quiere ser o quién quiere estar siendo en ese momento es una de las cosas más bellas que yo he experimentado como paciente, ¿no? Cuando estoy con mi terapeuta, y que a mí, cuando me imagino que llego a estos lugares con mis pacientes, me hace muy feliz. Y que creo que si lo resumiéramos como muy así, como someramente e incompletamente, la fenomenología es evitar el juicio, a priori. Y generalmente en nuestras experiencias, tanto de alumnos como de consultantes, cuando uno le pregunta al otro o a la otra, ¿qué fue lo que mejor te hizo de este encuentro? Es no haberme sentido enjuiciada. No haberme sentido enjuiciada tiene un sustento fenomenológico, ¿no? De detener nuestra actitud natural y desde poder comprender este misterio que es el otro, dignificando. ¿Cuáles son las consecuencias si estamos desde este lugar? A ver, a mí me gustaría ver si alguien de los que están se les ocurren qué consecuencias puede tener estar con el otro desde una posición fenomenológica. ¿Qué creen que le va a pasar al otro? ¿Qué creen que vamos a encontrar? ¿Alguien se anima a decirnos? Hay un comentario, Marisa, Vanessa, Benja, pone, qué bonita es la fenomenología, definitivamente la elijo sobre terapias modernas y positivistas. Y Mariela Romero Mora habla acerca de la autenticidad. Claro, sí, podemos encontrar belleza, podemos encontrar que el otro se muestre auténtico y sin miedo. ¿Qué más creen que podemos encontrar si estamos en un encuentro así con el otro? ¿O qué se les antojaría encontrar?
Y Claro. nos comentan por aquí, cuando el juicio es omitido, nos dice Sari, la confianza, la libertad de ser. Y Jimena Gallegos también pone la libertad, acompañamiento. Simonet nos pone encontrar lo que no estás viendo, ¿no? David nos pone uno con otro, más libertad para mostrarse frente a mí. Brian Domínguez nos pone comprensión y aceptación como persona y no como profesional. Jonathan Molina también nos pone, tanto paciente como terapeuta se descubren a sí mismos. Muy bien, ¿por qué no se vienen a dar la clase con nosotros? Sí, dominadísimo, ¿no? Es muy completo, me Sí. emociona mucho leerlos, bueno, escucharlos a la voz de Julio porque abarcaron más de lo que Vanessa y yo teníamos pensado decir, ¿no? Encuentro al otro, a un otro auténtico. Sí, lo que dijeron, ¿no? Creo que no puede estar más que, mejor dicho, que con las palabras que ustedes han dicho, ¿no? Apertura a la experiencia, la sensibilidad, la confianza, la libertad, el encuentro con el otro, la transformación conjunta, la confianza de que podremos ser bienvenidos como estamos siendo. Y si somos bienvenidos como estamos siendo, yo creo que todo lo demás, eso evitaría grandes patologías o grandes problemáticas. Yo creo que nuestro problema mayor es que ser como estamos siendo siempre ha tenido un costo social, porque siempre hay un juicio de que no deberíamos estar siendo así. Si podemos ser como estamos siendo, bienvenidos y amados, entonces creo que nuestra existencia sería mucho más fluida y mucho más auténtica y mucho más congruente, ¿no? Y las relaciones también, ¿no? O sea, la relación, cuando planteamos una relación fenomenológica, esto que decían, que me parecía bien interesante, cuando el terapeuta y el paciente se pierde como en justamente ¿cómo se llama? Sí, las jerarquías, ¿no? O sea, o lo que implica ser el terapeuta y lo que implica ser el cliente o paciente. Cuando estamos en una relación fenomenológica justo de acercarnos, esos límites se borran. Y entonces lo que encontramos es dos seres humanos que están luchando también, ¿no? Y que se pueden acompañar en la lucha y que pueden acercarse a la comprensión, ¿no? El uno del otro y transformarse, más que esta visión de tener al terapeuta como un rol que voy a llegar y te voy a decir y te voy a dar explicaciones sobre tu experiencia y te voy a explicar por qué eres como eres y por qué llegaste a ser como eres y, ¿no? Y te voy a dar las respuestas de qué se supone que tienes que hacer. Ay, ¿no? Ahí es lo que les decía hace rato de la dignificación. O sea, a mí me parece que eso quita dignidad, como si el otro no supiera que es dueño de su vida y de sus experiencias, como si el otro no tuviera esta capacidad de comprenderse y de saber qué pasa con él mismo y no pudiera elegir qué quiere hacer con sus experiencias, ¿no? Entonces, creo que es muy bonito cuando tenemos estas experiencias en relación fenomenológica en donde se borran los límites y solamente quedamos dos seres humanos acompañándonos en lo que sea y sosteniéndonos en lo que sea que surja de la experiencia. Ok, veo una pregunta de David, ahorita la contestamos. Sí, creo que esta parte de no saber también, a los que hemos sido formados como terapeutas, nos cuesta mucho trabajo abandonarla, ¿no? Nos cuesta, nos aferramos, a los consultantes les cuesta pensarnos como terapeutas que no sabemos. Y es que no sabemos de la vida del otro, no sabemos de la experiencia del otro, ¿no? No es que no hayamos sido formados en el acompañamiento y en justamente esto que estamos hablando, pero no sabemos en realidad. Estamos en un lugar de misterio. Y eso viene, pues, a patear toda la idea en la formación psicológica de que tenemos que saber más sobre el otro con ideas, teorías, diagnósticos, pues que en realidad nos aseguran, pero justamente a través de estos, como menos sabemos del otro. Si yo al otro le pongo un diagnóstico, ya no me interesa por saber quién es el otro.
Sí, que creo que es un no saber, no es de ignorancia, o sea, en conocimiento, ¿no? Es el no saber humilde de no, en realidad yo no puedo saber cómo es tu experiencia. Y la única forma que tengo es intentar acercarme para que tú me digas cómo es tu experiencia. Ahí es el no saber, no en la ignorancia como de no sabemos teorías, ideas, claro, o sea, eso lo sabemos, ¿no? Pero incluso quita un poco de relevancia cuando estamos en un encuentro fenomenológico con el otro, porque no va a haber teoría que nos explique por qué el otro es como es y cómo llegó a ser y por qué sus significados son sus significados y son diferentes a los del otro paciente. No hay teoría que englobe, ¿no? Todos los significados, no hay teoría que nos dicte la verdad absoluta sobre el otro. Y regresando a tu pregunta, y lo discutíamos hace rato, le decía a Marisa, al principio es bien difícil, ¿no? El no saber, porque nuestra actitud natural nos encanta, nos gana, vamos a cerrar la experiencia, y nos gusta que nos pongan estrellitas cuando el otro te dice, sí, justo, eso, y tú, estrellita, estrellita. Cuando hay que esperar y ser pacientes y no poner palabras de la experiencia en el otro. Entonces cuesta mucho trabajo. Y le decía a Marisa, pero creo que una vez que lo logras, o al menos en mi experiencia, que intento lograrlo, no es que lo logre todo el tiempo, pero sabes, también me siento tan ligera de no cargar con esta responsabilidad de saber todo el tiempo, de dar respuestas concretas, de tener la verdad en las manos, de hacerme responsable del proceso del otro. O sea, cuando entiendo esto del no saber, de verdad es muy ligero, porque entonces no tengo que cargar con eso. Y en este no saber, no vi cuál bien tu pregunta, David. ¿Cuál es la pregunta de David? ¿Cuál había Bueno, sido? la puedo hacer directo, ¿no? Sí, a ver, David, dime tu Creo que pregunta. sí se puede, ¿no? Sí, Claro es que sí. me causa cierta curiosidad, ¿no? Creo que el saber o el aparentar que sabemos nos da cierta estructura, ¿no? Como que tenemos un piso firme por el cual andar, ¿no? Cuando renunciamos temporalmente a esto mientras estamos acompañando al otro, claro, eh, significa casi como cuartear este piso que ya está andado y mirar precisamente esta angustia que está ya como en el abismo, ¿no? ¿Cómo lo hicieron ustedes para lidiar con esta angustia del no saber, ¿no? Esa era mi pregunta. Pues yo le sigo haciendo, David. O sea, ¿Vives no lo he angustiada? terminado de hacer. O sea, es, a veces sigue siendo que se me rompe este piso, ¿no? Se me rompe este piso seguro y me encuentro absolutamente frágil y asustada y descubierta y cuestionada e inquieta de si ese otro que ya me vio así va a querer seguir estando conmigo. O sea, esto no está resuelto para mí, ¿no? Creo que me acerco de mejor manera. Creo que me duele menos, ¿no? Pero siempre estar con el otro, decía Kierkegaard, hay un libro que se me fue, pero temblor y temor, ¿no? El otro, el misterio del otro, la presencia del otro, me pone a temblar, ¿no? A veces tiemblo menos, a veces tiemblo más. Y creo que tiemblo menos cuando empiezo a pensar que ya sé del otro. Y ahí tengo que regresarme y decir, vuelve a temblar, porque ya no estás explorando, ya te estás quedando en un lugar más cómodo, que también pasa, ¿no? Tampoco podemos estar siempre en un piso flojo, tampoco. Pero yo estoy todavía por ahí, ¿no? Sí, como dice Marisa, no es algo que se resuelva, porque si no, entonces, ya no estaríamos siendo fenomenológicos, ¿ves? O sea, no se puede resolver de una vez y para siempre, ¿no? Hay alumnos que me ponen a temblar, David. Alumnos que me ponen a temblar, ¿no? Y que tengo que regresar y checar y volver a mirarme, decir qué me está pasando, a dónde está llegando esto, qué es lo que quiero demostrar, por qué estoy temblando, o está bien que esté temblando, porque eso quiere decir que estoy
en este movimiento de no dar por hecho. Pero a cómo cuesta. La verdad es que estaría a veces padrísimo que no nos pusieran a temblar, ¿no? Sí. Y la siguiente pregunta que nos habíamos planteado es, ¿qué creemos que encuentra la gente que se forma con nosotros? ¿No? ¿Aquí hay gente que se ha formado con nosotros? Algunas sí. ¿Qué encuentran gente que se ha formado con nosotros? ¿Qué han encontrado? ¿Alguien se anima? Pues yo un camino muy profundo, un camino, o sea, justo como un paraje enorme por explorar, que al mismo tiempo se ha vuelto muy cercano, porque para mí ha sido como tocar muy de cerca, o sea, verme a mí y ver a los otros muy, muy cerca y a la vez muy lejos en este sentido fenomenológico, justo de que no es como yo interpreto y como desde mi marco, ¿no? Pero al mismo tiempo, eso a mí en todas estas prácticas que he hecho durante mi formación, me han acercado mucho pues a mis compañeros, y para mí esto es un camino de vida profundo, o sea, eso es lo que a mí me ha dado, a donde me ha llevado esta formación. Muchas gracias, Jimmy. También levanta su mano Alejandra Monreal y Rox. Alejandra, adelante. Hola Julio, hola Marisa, hola Vane, hola a todos, me da gusto verles. Yo creo, es que escuchaba a Vane y a Marisa hablar de la fenomenología y de la incertidumbre y parece sencillo. Y yo decía, sí, es que suena tan sencillo, ¿no? Como dejar a cada quien que tome su responsabilidad. Y en formación yo he encontrado de principio incertidumbre, al principio me asustaba un montón, pero ahora amo estar en la incertidumbre y aceptar que esto, que no lo sé todo, que mis consultantes tampoco. Y creo que me acepté humana, ¿no? Como con muchas cosas, ahora me encuentro en consulta reconociendo de repente ante mis consultantes que no lo sé, ¿no? Y de principio era de mucho riesgo para mí el decir no lo sé, ¿no? Pues es que no lo sé. Y ahora me siento tan liberada, he encontrado particularmente mucho aprendizaje, mucho ímpetu por comprender, por acompañar, por mirar, por escuchar de manera muy atenta, y he encontrado también mucha transformación personal, que no era algo que buscaba y que se dio de manera muy natural. Creo que por eso lo abrazo con tanto cariño, porque esta transformación que es mía, para poder llevarla luego con la gente que acompaño, ha sido algo natural. Entonces, particularmente me quedo con la incertidumbre que ahora acepto y que reconozco, y con transformación yo lo definiría así. Muchas gracias. Gracias, Ale. Rox. Hola, Rox. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, realmente lo que encuentras es un cambio de vida. Te encuentras una vida muy diferente a lo que pudieras haber vivido. Te encuentras la posibilidad de crecer, la posibilidad de aprender. Te encuentras nuevos mundos, nuevas personas, nuevas interpretaciones de la vida. Y es algo sumamente rico, porque cada contacto, cada paciente, cada intercambio de ideas resulta mucho más enriquecedor de lo que pudieras haber imaginado y vivido en momentos diferentes de tu vida. Y eso es Casa Gestalt, eso es lo que ustedes dan, eso es lo que logramos a través de esta formación. Y un infinito agradecimiento. Gracias, Rox. Ven, ya me pusieron a temblar. Sí, es cuando crees que ya te la sabes, pero no, porque hay una emoción y hay un encuentro único que me transforma en este momento, ¿no? Y creo que lo que han dicho es maravilloso, y otra vez, pues era un poco lo que habíamos pensado Vanessa y yo, pero es una nueva manera de estar en el mundo, es un camino distinto con posibilidades, sí, es como una postura de descanso en la incertidumbre, Ale, ¿no?
de una humildad, de decir, de verdad, estoy frente a un otro y estamos desde nuestra humanidad más profunda, ¿no? Y entonces a mí me parece que eso es lo que se encuentra, una posibilidad a otras perspectivas, ¿no? A crear un mundo con muchas más posibilidades de las que nos han dicho que existen. Y creo que eso es maravilloso, desde lo que yo he vivido y desde lo que yo escucho de ustedes, ¿no? Sí, ahorita que los escuchaba también, como esto que decía Ale, ¿no? La comodidad o cierta comodidad en la incertidumbre. Porque también nos han dicho constantemente que la incertidumbre y la angustia son cosas negativas que hay que evitar sentir, que hay que evitar por todos los medios, ¿no? Es mucho mejor tener certezas, verdades, seguridad. Claro, nada más que cuando tienes certezas, verdades, seguridades únicas, te pierdes de mucho, ¿no? Porque entonces tu mundo se reduce, o sea, se va reduciendo, se va reduciendo, se va reduciendo. Y creo que una de las cosas más, o que a mí personalmente maravillosas me ha dado la incertidumbre, es que, como dice Marisa, sí, me pone a temblar, piel chinita, no, a veces no es cómoda, pero me abre posibilidades. Entonces me hace estar mucho más abierta a otras posturas, me hace estar mucho más abierta a buscar, a explorar, a comprender, a acompañar desde un lugar distinto, ¿no? Entonces, como que si pudiera decir la ventaja o una cosa positiva que a mí me gusta de la incertidumbre y de la angustia es justo que abre posibilidades. Y entonces mi mundo, que puede estar muy reducido a ciertas ideas muy concretas, pues se abre. Y lo que se abre y encuentras, pues es, o sea, a veces maravilloso, a veces que asusta muchísimo, a veces que te cuestionan, ¿no? O sea, pueden pasar muchas cosas, pero a lo largo de los años creo que prefiero vivir eso que un mundo reducido en verdades o verdad única que no me permita conocer más, que me limite. Y nos gustaría cerrar este diálogo, esta charla, esto todo, con una pregunta de, ¿qué creen que ustedes que son lo más retador de nuestra postura fenomenológica? ¿Qué puede ser para los que han estado con nosotros y para los que no han estado con nosotros después de ir escuchándonos todos? ¿Qué creen que a qué nos reta esta postura? Si alguien se anima. Sí. Mariela, levantó la manita. Adelante, Mariela. Yo me animo. Bueno, para mí, en mi experiencia, lo que más reta, creo que es lo que dijeron a lo largo como de la charla, ¿no? A mantenernos, o sea, como a estar constantemente no dando por hecho. O sea, el reto es a mantenernos en la incomodidad de la no certeza o de la incertidumbre. Eso es, creo que ¿Se fue? Sí, parece que sí. A ver si regresa. Mientras regresa, Mariela, ¿qué creen que es retador? Asumirnos inciertos, dice Rox. Sí, eso es bien interesante, Rox, porque no nada más es no dar por hecho al otro, sino no darnos por hecho a nosotros también, ¿no? A que siempre vamos a reaccionar de las mismas maneras, o vamos a pensar o vamos a sentir de las mismas maneras, pensándonos como una identidad ya terminada, completa, ¿no? No asumirnos tampoco a nosotros mismos. No darnos por hecho. Hay dos comentarios respondiendo a esta pregunta. Uno es de Mariela Romero Mora, que dice, a estar en constante autoconocimiento y autoobservación. Oh, súper interesante. Y Benja dice, dejar la actitud natural es difícil y creo que más difícil es mantenernos ahí. Y cuando ya no estamos ahí, darnos cuenta de que ya no estamos ahí, ¿no? Y creo que un gran paso es reconocerlo.
¿no? Y decir, ah, caray, ya volví, porque tampoco es fácil, ¿no? Requiere un esfuerzo sostenido. Pero creo que mientras más conciencia hagamos y mientras más hagamos de estos, ¿no? Vanessa, ¿quién era el filósofo que había que convertir los opuestos? ¿Convertirlos? O sea, ¿qué es lo bello en lo que hemos dicho que no es bello, ¿no? ¿Qué es lo bello de la incertidumbre? ¿Qué es? Nietzsche. Es Nietzsche. Lo que hemos dicho, bueno, ¿qué hay de belleza en la incertidumbre? Porque siempre la vemos como algo terrible, temible. ¿Qué es lo bello de eso? ¿A dónde nos lleva eso? ¿Qué nos impide estar en la seguridad? O sea, irnos preguntando los conceptos que hemos hecho del mundo y replantearnos qué es lo bueno de lo que hemos dicho que es malo, qué es lo malo de lo que hemos dicho que es bueno, ¿no? Y poder entonces retar toda esta vida que nos dieron como un poco construida, ¿no? Que Sal dice, somos lo que hicieron de nosotros, pero podemos hacer otras cosas. Y esta es la invitación. La invitación es crear un mundo desde una mirada fenomenológica que nos va a transformar, ¿no? Como decía Ale, no me esperé ser transformada, tanto quizá, no sé. Pero si no hay una transformación de nosotros, está bien difícil transformar lo que estamos, en los encuentros en donde estamos, ¿no? Entonces, creo que esta es una propuesta que a mí me ha abierto muchos caminos en la vida y que me ha dado un significado y un propósito muy claros, ¿no? Y creo que sí, que lo retador es entrar al misterio, dejar la actitud natural y abrirnos a este mundo que se desquebraja poquito a poquito, pero sabiendo que mientras estemos en el encuentro con el otro, vamos a estar caminando en un mismo lugar. Perdidos, pero juntos, que también lo dice Yalom, ¿no? Es, nunca te voy a quitar la soledad, tu soledad es tuya en el aislamiento existencial, pero es mucho más confortante saber que vamos caminando juntos en nuestras soledades, ¿no? Sabiendo que no te la voy a quitar, pero que te voltees y sepas que hay un otro que camina en la soledad junto a ti. Y bueno, no sé, por nuestra parte es todo. No sé si hay algún último comentario. Hay un comentario de una frase que nos comparte Benja también. Dice, necesitas caos en tu alma para dar a luz a una estrella danzante, de Nietzsche. Sí, que como de pronto podría sonar esto poético, lindo, pero no sencillo, ¿no? Estar en caos, ¿no? Estar ardiendo, estar en llamas, puede ser esto, es incómodo, se siente que se resquebraja el suelo, o sea, puede no ser cómodo, pero también creo lo que les decía hace rato, ¿no? La apertura a la experiencia, o al menos para mí lo vale. Y el compromiso con el otro lo vale. Y muchos alumnos también, cuando enseño esta materia, más allá de Casa Gestalt, me dicen, ¿y la gente se queda? ¿No? Cuando tú les propones que no vas a saber muy bien para dónde van a ir, pero que van a ir juntos, que no hay un plan de seguimiento, que no vas a dar ni diagnósticos ni vas a dar de alta, que la propuesta es caminar juntos, ¿no? Encontrando mejores maneras, bueno, no sé si mejores maneras, encontrando posibilidades, promoviendo mayor conciencia, devolviendo la responsabilidad y la elección, con varios momentos de incertidumbre y de estarnos sintiendo perdidos ambos. Me dicen, ¿la gente se queda? Y sí, la gente se queda. Quizá es lo que hemos necesitado mucho tiempo, ¿no? Entonces, no creo que sea una nueva propuesta, pero sí creo que es una propuesta que hace falta que se conozca más, que se enseñe más y que se viva más. Entonces, que nos dé menos miedo. Pues, por nuestra parte, ha sido un placer. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias. Si hay algún comentario, alguna pregunta, este puede ser el espacio para ello.
Aprovecho para invitarles a la 4ª generación de la maestría, que inicia ya. Estamos a la vuelta en unas semanas, en agosto, la primera semana de agosto. Quien desee recibir información puede escribirnos a este correo que acabo de poner aquí en los mensajes, que es Casa Gestal Mérida de Gmail, o también escribir al 99 91 30 26 81. Y con muchísimo gusto les estaremos enviando información. También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Ahí estamos constantemente subiendo contenido, avisos acerca de nuestras actividades, ¿no? Y también a través del YouTube. Ya en estos días debemos tener también esta charla tan interesante, ¿no? Y tan útil para nuestra práctica. Pues bien, si no hay comentarios, preguntas, muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Marisa, Vanessa. Buenas noches. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Bye. Bye.